Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Y se observa en la Buenas pantalla? tardes, doctor. ¿Sí se ¿Se observa? escucha bien? Sí, doctor. Hola. Doctor, ¿me escucha? Ya, sí, ahora sí. Sí, empezamos. 11 minutos. Sus apellidos y sus nombres en el chat para la asistencia. Ponen sus apellidos y nombres. Bien, iniciamos. ¿Sí? Hola. Sí, doctor. Puede iniciar. Ya. Bien, vamos a hablar sobre una infección viral que ha causado un sinnúmero de muertes desde que inició esta pandemia en el año 1981, que causa especialmente inmunodepresión y que ha afectado especialmente las enfermedades oportunistas que se presentan en pacientes que viven con esta infección viral, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Y que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Si empezamos con este caso clínico, este es de un paciente que lo vimos en el hospital regional Lambayeque, donde laboro, un paciente que acude con cefalea, trastorno de conciencia y déficit motor. ¿Sí? Un paciente que cursaba con un déficit motor en el lado, en el lado izquierdo. ¿Sí? Es un paciente que eh, más o menos tendría sus 50 y tantos años y que debutaba con este problema neurológico, la cefalea del déficit motor. Ante un paciente que tenía este problema neurológico, todo paciente que llega al hospital regional, y esto debe ser en todos los establecimientos de salud, eh, con presentaciones atípicas, entonces se le hizo una prueba rápida para la infección por VIH-Sida. La prueba rápida para VIH resultó reactivo. Luego, antes de hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se le hizo unas imágenes cerebrales donde se evidencia acá en esta resonancia magnética unas lesiones redondas, ¿no? Con realce del contraste de manera circular. Entonces, siendo compatibles muchas veces esto con un parásito también oportunista, que es el toxoplasma. ¿Sí? Vemos acá en la corteza cerebral, en la unión córtico-subcortical, vemos múltiples lesiones a nivel, a este nivel, y también vemos acá en el ganglio basal, ¿no? Basal y tálamo, donde vemos que estábamos haciendo un efecto de masa, ¿no? Desviando la línea media. Entonces, la primera posibilidad en ese tipo de lesiones en pacientes inmunodeprimidos es el toxoplasma, ¿no? El toxoplasma, que es una infección parasitaria, es una coccidia intestinal eh, de los felinos, del gato, y que se transmite principalmente por alimentación, ¿no? Carne mal cocida, verduras mal lavadas, y que un sistema inmune normal lo mantiene controlado, pero cuando el paciente adquiere una enfermedad, en este caso una infección por VIH-Sida, puede manifestarse, ¿no? De esta manera, ¿no? Principalmente el problema neurológico, pero también puede haber problemas oculares, retinitis, ¿no? Las causas frecuentes de también por este parásito. Bien, a este paciente se le inició tratamiento retroviral, eh, mejoró,
¿sí? Se inició también tratamiento para toxoplasma con sulfametocresol trimethoprim. La respuesta fue buena, pero ha quedado con secuelas, ¿no? La respuesta, el paciente se compensó, pero quedó con ese déficit motor y aún con ese trastorno, ¿no? Un poco confuso el paciente. Y estuvo hospitalizado por lo menos unas 3 semanas y luego ya tuvo que seguir su terapia física, ¿no? Bien, el paciente que tenemos acá es una prueba de confirmatoria para HIV, donde se ven las bandas, ¿no? Que son positivas, ¿no? La GP160, que es la glicoproteína, la GP41, que está presente, y también se le hizo una prueba de CD4 y carga viral. La prueba de, ustedes saben que el virus ataca principalmente una célula diana del sistema inmune, que son los linfocitos TCD4. Los TCD4, lo normal es más de 500, y menos de 200 ya se considera un paciente que se encuentra en estadio SIDA. Vemos acá que el CD4 está en 109, un paciente con una inmunodepresión importante. Y también vemos que la carga viral que se le cuantificó a este paciente, vemos que está altísima, en 159.000 copias por mililitro. Es un paciente que se encuentra en una inmunodepresión causada por la infección por VIH. Bien, vemos que, bueno, si bien es cierto, esta infección afecta a cualquier persona, que sin importar la edad, sin importar el nivel económico, social, sin importar la conducta sexual, bueno, estas personas, eh, ¿no? En este grupo, las ITS están elevadas, por lo tanto el VIH pues, se encuentra también eh, más afectando a esta población. El 5% de la prevalencia eh, en este tipo de pacientes. ¿No? En los pacientes que tienen sexos con hombres, en pacientes con trabajadores sexuales, en pacientes privados de su libertad, aquellos que también usan drogas, el alcohol. Entonces, en estos pacientes la prevalencia es más alta, ¿no? Pero puede afectar a cualquier persona si no toma las medidas preventivas. Eh, y en gestantes es menos del 1%. Es una epidemia concentrada. Las estadísticas a nivel mundial, el primer caso reportado en el año 1981, aunque se dice que ya este virus ya circulaba en África en los años 30, y esto con la globalización, con la migración, esta infección se diseminó por todo el mundo. Bien, el primer caso detectado fue en Estados Unidos, Atlanta, un paciente con una neumonía típica, una neumonía causada por el Pneumocystis jirovecii, antes llamado Carini. Este paciente falleció a causa de esta neumonía. Entonces, el primer caso reportado en el año de ahí a la fecha, hay más de 88 millones de personas afectadas hasta el año 2023, contrajeron la infección por VIH-Sida. Eh, la mitad casi han fallecido a causa de una enfermedad relacionada con la infección por VIH-Sida. ¿Sí? Es como si toda la población del Perú tiene más o menos 36 millones, es como si toda la población del Perú y unos cuantos millones más hayan desaparecido a causa de esta infección. Para el 2023, cerca de 40 millones de personas vivían VIH-Sida, y la mayoría de adultos, aunque hay un número importante de niños afectados. Mm, La proporción hombre-mujer también está un poquito más alta en las mujeres que en los hombres, 53%. Antes, por cada 10 hombres, una mujer infectada. Ahora, miren, ¿no? Un poquito más elevados en mujeres que en hombres. La mayoría de las infecciones son eh, notificadas en África subsahariana, aunque América Latina también es una región importante de notificación por infección por VIH-Sida. En el Perú, el primer caso reportado en el Hospital Cayetano Heredia, igual un paciente con una neumonía típica, una neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿no? En el año 1983, en el Hospital Cayetano Heredia. De ahí a la fecha, más de 150.000 personas que han contraído la infección por VIH-Sida, ¿no? La mayoría en la edad, ¿no?
sexual activa entre los 20 y 40 años de edad, aunque tenemos un número importante también acá en niños y adolescentes. El- eh, y vemos que la relación hombre-mujer, ¿no?, sigue siendo un poquito más elevado en hombres que en mujeres. Sí, en nuestro país las ciudades más afectadas son las ciudades, o las regiones que se encuentran en la costa y en la selva, aunque Lima y el Callao reportan el 70% de los casos, ¿no? El Lambayeque también vemos acá que es una región importante de notificación de pacientes con VIH-Sida. Hablando de la estructura de virus, quiero que vean esto, que es un virus redondo que mide de 80 a 120 nanómetros. Es un virus ARN, doble cadena, sentido positivo. Es un virus que cuenta con tres enzimas importantes que le permiten replicarse, como son la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. Y también en sus membranas vemos que salen unas glicoproteínas, ¿no? Entre ellas la más importante, tenemos la GP120, que es la proteína mayor que le permite unirse a un receptor específico de la célula diana, el receptor CD4. Y la GP41, la proteína menor, que le permite fusionar las membranas y se une por receptores, sean CCR5 o CXCR4. Vemos acá el receptor CD4, que es la parte de neutrinos T, también se encuentra en monocitos, en macrófagos. El CCR5 en macrófagos, linfocitos T periféricos, y el CXR4 en linfocitos T. Entonces, es un virus que necesita de la maquinaria de la célula huésped para poder replicarse, ¿sí? Vemos acá un virus libre con sus glicoproteínas, los cuales permiten unirse y fijar sus membranas, fusionar sus membranas, ¿no?, a través de sus glicoproteínas con los receptores y correceptores que hemos mencionado. Y lo que va a ingresar es el genoma de tipo ARN, ¿no? El ARN se libera acá en el citoplasma, ¿no? Y este ARN tiene que ser convertido a ADN. Entonces acá interviene una enzima del virus, que es la transcriptasa reversa, que convierte el ARN en ADN. Una vez formado el ADN en el citoplasma, tiene que ser ingresado al núcleo de la célula, al núcleo de la célula, para ser combinado con el ADN humano, ¿no? O sea, acá interviene otra enzima, que es la integrasa, ¿no?, que, como su nombre lo indica, integra el ADN humano con el ADN viral. Entonces, una vez combinado, entonces se va a leer este ADN ya viral formado, combinado, entonces, y se van a formar largas cadenas de proteínas y también se van a formar el ARN para el virus, ¿no? Eso es lo que se llama la transcripción y la traducción, ¿no? Y estas largas cadenas de proteína van hacia la periferia y van a salir de manera de una yema, llevándose parte de la membrana celular, brotando acá de manera de una yema. Vemos el virus, ¿no?, se libera, pero todavía sigue siendo un virus inmaduro con estas largas cadenas de proteínas. Y acá interviene otra enzima que se llama la proteasa. La proteasa, que es una tijera que corta esas cadenas largas de proteínas para hacerlas funcionantes, ¿no? Y así tenemos un virus maduro, ¿no?, que va a infectar a otra célula huésped sana, ¿sí? Bien, la evolución de esta enfermedad es larga, ¿no? Evolución lenta, pasa por tres fases: una fase retroviral aguda, infección primaria aguda, una fase asintomática larga que puede durar hasta 10 años en promedio, o puede durar un poco más, y una fase sintomática, que es la última fase, la fase SIDA. Sí, en la primera fase, en la infección primaria aguda, los pacientes pueden manifestar algunos síntomas, muchos de ellos son asintomáticos, ¿no?, o se confunden con un síndrome pseudogripal. Entonces, en esta fase puede haber una inmunodepresión temporal de los linfocitos TCD4 y una gran replicación viral, y que puede durar 12 meses, ¿no? En esta fase también podemos ver la elevación gradual de los anticuerpos, que pueden ser detectados por pruebas rápidas, ELISAs, o pruebas confirmatorias como el Western blot o el IF. Bien, vemos que en el transcurso del tiempo esto se estabiliza, hay una lucha constante entre el sistema inmune y el virus, ¿no? Pero llega un momento, pasados 5 a 10 años, si el paciente no recibe un tratamiento que lo controle, entonces llega un momento en que el sistema inmune decae a niveles inferiores por debajo de los 200, en donde empieza la fase SIDA, generalmente con CD4 menor de 200 células por mililitro.
Y esta fase SIDA es donde ya los pacientes presentan síntomas, ¿no? Síntomas constitucionales, presentan enfermedades oportunistas, como hemos visto en el caso anterior, una toxoplasmosis, pueden presentar hongos como criptococosis, nemocitis girovechi, ¿no? Pueden presentar tuberculosis, que es una enfermedad oportunista muy frecuente, inclusive neoplasias como linfoma, sarcoma o cáncer cervical en mujeres. Entonces, y esto, si no se controla, puede llevar a la muerte. ¿Sí? Bien, las formas de transmisión de la infección por VIH-Sida son tres, ¿no? La vía sexual, que es la más frecuente, ¿no? 38% son por vía sexual. La vía vertical, madre-hijo, ¿no? Ya vamos a ver qué medidas se pueden tomar acá para disminuir la transmisión vertical o prevenir la transmisión vertical. Y la vía parenteral, ¿no? Por ejemplo, transfusiones sanguíneas, accidentes percutáneos, ¿no? Eh, que es más rara, ¿no? Entonces, la principal forma de transmisión es por la vía sexual. Las relaciones sexuales no protegidas son la forma más importante de exposición a la infección por VIH-Sida en nuestro país y en el mundo. Ahora, acá podemos ver algunos riesgos de transmisión, ¿no? Hola, hola. Sí, doctor. ¿Se fue? No se observa su Hola, pantalla. hola. ¿Sí se escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Hola. ¿Se ve la diapositiva? Sí, Sí, doctor, doctor, sí. sí le ve. Sí, hola, ¿se ve? Sí se ve, doctor. Ya, parece que hubo. Si es que se corta, me avisan rápidamente, ¿sí? Para solucionarlo, ¿eh? Bien, entonces el riesgo de transmisión, vemos que varía eh, de acuerdo a la vía de transmisión. En la vía sexual, transmisión, el riesgo es el 1% con personas que viven con el VIH y no tienen protección. Ahora, esto aumenta, puede aumentar hasta un 10% si la persona tiene otra enfermedad de transmisión sexual, como úlceras genitales, por ejemplo, ¿no? Ahora, la transmisión sanguínea es más rara en los pinchazos, ¿no? 0,3%, 0,9% del contacto con mucosas. En la transmisión vertical sí es más alta, sobre todo en el último mes de gestación y durante el parto, ¿no? Donde hay mayor exposición a sangre, ¿no? Durante el parto, 65%, en el embarazo, 35%, y durante la lactancia, un 10%, al que pasa la leche también materna. Bien, las pruebas que vemos acá, las pruebas de diagnóstico de tamizaje, las pruebas confirmatorias, que muchas veces se realizan en los establecimientos de salud. Tenemos la prueba de tamizaje, que son las pruebas rápidas, ¿sí? Pruebas que vamos a verlo acá, en 15 minutos ya tenemos resultados, ¿no? Entonces, tenemos acá el traje con las tiras reactivas que contienen el antígeno del virus. Y entonces acá se introduce un cassette. Y acá tenemos un pocillo donde se deposita una gotita de sangre del pulpejo del dedo, ¿no? Y esperamos por lo menos unos 15 minutos. Y si se forman estas dos líneas, ¿no? Que vemos acá, paralelas tanto el control como el test, pues, tenemos una prueba reactiva, ¿no? Una prueba rápida, de fácil uso, ¿no? Sencilla, que nos ayuda mucho en el diagnóstico temprano de los pacientes con sospecha de infección por VIH-Sida. Una vez tenemos la prueba rápida, entonces si es reactiva, realizamos un ELISA. Y el ELISA nos sale también reactivo, entonces
vamos a la prueba confirmatoria como el inmunoblot, ¿no? O Western blot, la inmunofluorescencia indirecta, también tenemos pruebas moleculares como la PCR cualitativa, o también la carga viral, ¿no? Si detectamos más de 40 copias, podemos decir que estamos ante un paciente que vive con el VIH-Sida. Y también tenemos pruebas para seguimiento, ¿no? La carga viral, ¿no? Cuantificación viral que nos sirve también para el seguimiento de aquellos pacientes que están tomando retrovirales. Un paciente que inicia retroviral en 6 meses esa carga viral debe estar a valores no detectables o menos de 40 copias, ¿no? Que son los que detectan generalmente estas máquinas, ¿no? El virus, ¿no? Entonces, a 6 meses debe estar no detectable. Es un paciente que está yendo bien, un paciente que tiene una evolución favorable al tratamiento retroviral. Ahora, si está detectable, puede estar un fracaso, puede que el paciente haya adquirido una resistencia, un virus resistente a los retrovirales, ¿no? Entonces, y el otra prueba que también nos sirve para ver especialmente el estadiaje, en qué estadio está, es el recuento del linfocitos TCD4, ¿no? Y también nos permite ver la evolución del tratamiento, ¿no? Si el paciente está tomando retrovirales, estos linfocitos TCD4 generalmente suben entre 50 a 100 por año. ¿Mm? Entonces, acá podemos ver la clasificación del CDC, que se inicia desde el año 93, siglo pasado. Entonces, una clasificación en la cual nos permite ¿no? ver mediante dos categorías, la categoría clínica de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente y también mediante la categoría inmunológica por el conteo de linfocitos T, CD4. Lo que ven en amarillo son los pacientes que se encuentran en estadio SIDA. Por ejemplo, el paciente que hemos visto, ¿no? Un paciente con toxoplasmosis, una enfermedad indicadora de SIDA, es clínicamente en fase SIDA, pero también es un paciente que tenía ciento y tantos de CD4, ¿no? Un paciente que tenía menos de dos. Inmunológicamente también está en estadio SIDA. Entonces, las categorías clínicas que vemos acá pueden ser A, B o C. Entonces, la categoría A corresponde a la infección primaria. Hemos hablado sobre esto, que muchos de ellos asintomáticos o que pueden presentar alguna enfermedad aguda. Puede ser una fiebre que puede durar unas 2 semanas, pueden presentar linfadenopatías que pueden persistir. La categoría B indican alguna enfermedad que puede decirnos que el paciente tiene algún grado de inmunodepresión, pero que todavía no está en estadio SIDA, ¿no? Lo que ven en letras rojas son más frecuentes, ¿no? La candidiasis orofaringe, pulvovaginitis candidiosa recurrente, tenemos displasia cervical, ¿no? Fiebres o diarreas que duran más de un mes, herpes zóster, ¿no? Herpes zóster, que todo paciente que acude con herpes zóster, especialmente jóvenes, hay que hacerle descarga, infección por VIH-Sida. PTI, listeriosis, entre otras enfermedades también que nos indican que el paciente puede tener algún grado de inmunodepresión, pero todavía no está en estadio SIDA. La categoría C sí ya son enfermedades que nos indican que el paciente ya se encuentra en estadio SIDA, son enfermedades oportunistas, hay un sinnúmero de enfermedades oportunistas, lo que ven en letras rojas son las más frecuentes, puede ser ocasionado por hongos como el cándida, el criptococo, el Nemocitid yerbechi, ¿m? Puede ser ocasionado por virus como el citomegalovirus, ¿m? Em, Mycobacterium tuberculoso, ¿sí? Eh, Tenemos también acá parásitos como el toxoplasma o diarreas por coccidias intestinales. ¿M? Histoplasmosis, otro hongo que también si el paciente viene de la selva, ¿no? Histoplasmosis diseminada, osteocomunas, también hay que sospechar en pacientes inmunodeprimidos que vienen de la parte de la selva, ¿sí? Y también podemos ver neoplasias como sarcoma de Kaposi, ¿no? Linfoma Burkitt, ¿no? Hoy día vimos con mi grupo una consulta externa, un paciente que estuvo en Italia muchos años y que abandonó el tratamiento retroviral y que llegó con una lesión en la mucosa oral, ¿no? Hay que siempre revisar la boca para ver tumoraciones o masas, ¿no? Que nos hacen sospechar en sarcoma de Kaposi, ¿sí? Bien, eh, esto de las enfermedades oportunistas lo vamos a tratar en la siguiente clase, ¿no? Es un tema bastante amplio. Sí, y bueno, y esta es la otra clasificación de la OMS, si no contamos con recuento de linfocitos TSD4, pues podemos hacer una clasificación meramente clínica, ¿no?
estadio 1 hasta el estadio 4. Los que se encuentran en estadio clínico 4, lista de enfermedades, los pacientes que se encuentran clínicamente en estadio SIDA. ¿Sí? Bien, cura. Ya tenemos más de 40 años desde que inició esta pandemia. Es una infección que se está considerando una infección crónica que puede ser controlada con tratamiento retroviral. Sí, ya hemos visto hoy día también en mi grupo en la consulta, muchos de los pacientes que toman retrovirales parece que no tuvieran eh, esta infección por VIH. Están insertos en la sociedad, trabajan, estudian. Sí, y rara vez nos llegan pacientes ya en estadio SIDA porque han debutado, nunca se han hecho la prueba y debutan con alguna enfermedad oportunista. Sí, pero la gran mayoría que hemos visto en ustedes son pacientes compensados, ¿no? Pacientes que están tomando ya muchos meses, muchos años ese tratamiento retroviral, ¿sí? Y que se están controlando, ¿no? Bien, ¿por qué todavía no existe la cura, los tratamientos? ¿Sí? Si lo puede controlar eficazmente, ¿por qué hasta ahora no se controla? ¿No? Uno, porque el virus no puede estar en ciertos reservorios, ciertos órganos en los cuales pues, el- el medicamento no llega en concentraciones adecuadas como para poder eliminar el virus. Por ejemplo, en el cerebro, en el riñón, el hígado, ¿no? En la próstata, entonces, ahí está el virus, ¿no? Y los cuales el medicamento no llega como adecuadamente, ¿no? Como para eliminarlo. Lo otro es que hay algunos virus que están de manera latente, están como dormidos ahí, especialmente en los ganglios, ¿no? En los ganglios linfáticos. en- y este tratamiento retroviral elimina el virus que se está replicando activamente, ¿no? Si están de manera latente, no los elimina. Pues, es por esto que si los pacientes dejan de tomar el tratamiento, estos virus que están en estos reservorios celulares, entonces salen y nuevamente se replican, ¿no? Activamente, ¿no? Por eso que los pacientes deben tomar los retrovirales de por vida, ¿no? Actualmente estos medicamentos son de por vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el TARGA? La terapia antirretroviral de gran actividad. Y la combinación de tres agentes antirretrovirales aprobados para el uso en pacientes con VIH-Sida, ¿no? Uno no es TARGA, dos, algunos emplean dos, por ejemplo, es discutible, pero es la combinación de tres agentes al menos antirretrovirales, ¿no? Suprime la replicación viral de manera más eficiente, ¿sí? Entonces, como consecuencia de esta supresión de la replicación viral, va a incrementarse, ¿no? Los efectos TCD4, entonces mejora el sistema inmune, retrasa la progresión clínica y prolonga el tiempo de sobrevida, ¿no? Nuestros pacientes que están tomando los retrovirales. Ahora, hoy día les preguntaba a mi grupo que ¿hasta cuánto tiempo puede vivir un paciente tomando estos retrovirales? Si lo toma de manera adecuada, no los abandona, la dosis es adecuada. Entonces, esos pacientes pueden llegar a vivir tan igual como la población general sin VIH. ¿Eh? Por eso que estos pacientes son potencialmente recuperables. ¿Eh? Pero lo ideal es que lo captemos tempranamente, ¿no? Antes que se presenten estas enfermedades oportunistas, porque ya cuando hay enfermedades oportunistas, ya es muy difícil muchas veces sacarlo de este cuadro, ¿no? Los medicamentos son por vía oral. Es difícil, ¿no? A veces la tolerabilidad, entonces es muy difícil en estos pacientes que ya se encuentran en estadio SIDA con alguna enfermedad oportunista sacarlos. Por eso hay que detectarlos tempranamente, ¿no? Ahora, los objetivos, pues ya hemos visto el impacto que ha tenido el Targa sobre la población VIH, ha disminuido la mortalidad, la progresión a SIDA, hay menos hospitalizados. Entonces, antes, en la era pretarga, del 2004, el MINSA empieza a dar Targa a partir del 2004 y el salud a partir del 96. Antes tenían que comprarla. Entonces, la gran mayoría de estos pacientes llegaban a emergencia, a hospitalizarse, muchos de ellos fallecían antes del 2004, ya que si lo compraban era carísimo, ¿no? Ya después con una ONG que apoyó el Fondo Global y después el Ministerio de Salud, ya estos medicamentos son de manera gratuita, adquiridos de manera gratuita. A partir del 2004 el impacto ha sido muy bueno. Y estos pacientes que están tomando retrovirales pues han disminuido mucho la progresión a SIDA. Vuelvo a repetir, son pacientes que estudian, trabajan, están insertos en la sociedad, tienen familia.
Entonces, en estos pacientes las infecciones oportunistas han disminuido considerablemente y esto ha mejorado la calidad de vida de estos pacientes. Y también vemos acá en letras rojas, al último, disminuye la transmisión de la infección. Entonces, una población que tiene más acceso al tratamiento retroviral, en esa población va a haber menos ¿no? pacientes o menos transmisión de la infección por VIH-Sida, ¿no? Se dice con carga viral no detectable, un paciente que está tomando adecuadamente su retroviral tiene menos riesgo de transmisión, el riesgo es mínimo, algunos dicen cero, de transmisión a su pareja. El tratamiento también es prevención. Vemos acá el impacto que ha tenido el tratamiento retroviral, ¿no? Ha sido muy favorable, ¿no? En la población VIH. ¿Sí? La mortalidad, como vemos acá en las estadísticas, ha disminuido considerablemente. Sí, y bueno, estos retrovirales actúan también principalmente a nivel de las enzimas, ¿no? Hay retrovirales que inhiben la transcriptasa inversa, hay retrovirales que inhiben la integrasa, hay retrovirales que inhiben la proteasa y también hay retrovirales que inhiben la fusión, ¿no? Del virus con la célula CD4. El primer medicamento que fue descubierto para la infección por VIH-Sida es la famosa AZT, ¿no? El ácido budino, un medicamento histórico que ha salvado millones de vidas, de que ¿no? estudió este medicamento para la infección por VIH-Sida. De ahí hemos tenido varios medicamentos, ¿no? que se han ido integrando a la familia de los retrovirales, ¿sí? Vemos acá los inhibidores de proteasa, como el opinavir, el ritonavir, los mononucleósidos como la nevirapina, la efavirenz. Y acá tenemos el único inyectable, que tenemos el T20, ¿no? Que es un inyectable que tiene muchos efectos adversos, se coloca a diario, ¿no? Subcutáneo, a nivel del ombligo. Esto solo se usa ya en caso de resistencia a todos los medicamentos, medicamentos que tienen muchos efectos adversos y que se ha dejado de usar muchas veces, ¿no? Y también tenemos los últimos medicamentos que sí los utilizamos de manera como primera línea, como son los inhibidores de integrasa, ¿no? Dolutegravir, raltegravir, los bloqueadores de correceptor con el mariberiol, que esto lo utilizamos ya cuando hay mucha resistencia a todos los medicamentos retrovirales. Acá tenemos los tipos de antirretrovirales, ¿no? Familias. Muchos de ellos se han dejado de usar por los efectos adversos, por el descubrimiento de nuevos medicamentos con menos efectos adversos. El ácido budina ahora se usa solo en algunos pacientes, tiene una indicación específica, por ejemplo, en gestantes. ¿No? Se emplea mucho en la transmisión vertical, ¿no? Para prevenir la transmisión vertical. Este medicamento se dejó usar por la anemia que produce, ¿no? 15% de los pacientes con anemia. Eh, Hay varios de ellos porque han sido tóxicos, que se han empleado en los primeros años, como la astopudina, muy tóxico, ya no siendo igual. El abacavir todavía se sigue usando como alternativo. El tenofovir está en primera línea, pero hay que tener en cuenta los efectos adversos como los problemas renales. Y acá los inhibidores no nucleócidos como epavirenz y verapina, ¿no? Estos medicamentos que se emplearon mucho en los primeros años, pero que se han dejado de usar por los efectos adversos, como el rash, hepatotóxicos, pues, y ya tienen indicaciones solo cuando no tenemos los otros medicamentos. Etravirina, un medicamento nuevo que también lo empleamos cuando hay resistencia a los otros medicamentos. Inhibidor de proteasa tenemos el que hasta ahora se usa, la opinavir, atazanavir también, medicamento que estamos usando. El resto se ha dejado de usar. Inhibidores de fusión, bueno, esto hemos hablado, inhibidor de integrasa como retegril o lotegril, que son los medicamentos de última generación que estamos utilizando con menos efectos adversos. Y los bloqueadores de corrección como el maraviroc, que lo empleamos cuando hay resistencia a los anteriores. Bien, acá tenemos los medicamentos, los cuales toma foto, que se encuentra el Hospital Regional Lambayeque, que ha sido eh, enviado por el Ministerio de Salud y que lo brindamos al paciente de manera gratuita. ¿Cuándo iniciar? Antes habían criterios para iniciar, pero actualmente se inicia, se recomienda iniciar lo más tempranamente posible, independientemente del valor de CD4, independientemente de la carga viral. Paciente diagnosticado con infección por VIH-Sida debe de iniciar. Y esto ya hemos visto porque un paciente que inicia tempranamente disminuye
considerablemente los eventos relacionados a la infección por VIH-Sida, disminuye la mortalidad enormemente que en aquellos pacientes en las cuales demora el inicio del tratamiento retroviral, ¿sí? ¿Con qué iniciamos? Con tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Ese es el que estamos iniciando, ¿no? ¿Dónde está? Acá tenemos, ¿no? El medicamento que estamos utilizando, tenofovir, coformulado, viene un solo comprimido, los tres en uno, y eso es el famoso TLE, ¿no? Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Y antes empleábamos este de acá, que era con efavirenz, pero hemos visto que se utiliza como segunda línea. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, hay otros esquemas también. Si es que el paciente no puede tomar el de primera línea, por ejemplo, un problema renal, tenemos que darle alternativos, ¿no? A Cavira o a veces hasta sidobudina, hemos tenido que iniciar en estos pacientes que tienen algún problema renal. Bien, ahora, si es que hay un fracaso al esquema de primera línea, lo que se hace es una prueba de genotipaje, que es la prueba de genotipaje, que son como los antibiogramas en las bacterias, ¿no? Para ver a cuál es sensible y resistente, pero los antibiogramas son pruebas de fenotipaje, ¿no? Cuáles son discos impregnados con el antibiótico y vemos si se forma el halo de inhibición, esos son fenotipajes, estos son genotipajes. Genotipajes son, en este caso, lo que detecta son mutaciones que están relacionadas con, no mutaciones que se relacionan con el sistema. ¿Verdad? Doctor, dejó de compartir la diapositiva. Sí, sí, ahorita vamos. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Se ve ahora? ¿Sí se ve? Hola, hola. No se ve, doctor. ¿No se ve? Está, dejar de compartir y compartir. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Sí se ve? Sí, doctor. ¿Ya se ve? Sí. Ya. Bien, nos quedamos acá en la prueba de genotipaje, ¿no? Una prueba que detecta mutaciones relacionadas a resistencia. Y de acuerdo a este resultado, entonces armamos un esquema que es más compatible con el paciente, ¿sí? Bien, como todo medicamento, también tiene algunos efectos adversos, los antirretrovirales, por ejemplo, la sidobudina, que se empleaba mucho, se dejó de usar como de primera línea porque el 15 y el 20% de los pacientes tenían trastornos de los elementos formes de la sangre, ¿no? Anemia, leucopenia, medicamentos mielotóxicos, ¿no? En muchos casos plaquetopenia, ¿no? Y estos de acá, ácidos lácticas, neuropatías, se dejaron de usar, ya no se usan estos otros medicamentos. Abacavir sí, todavía lo siguen usando, pero hay que tener en cuenta que estos pueden producir rash, fiebre en algunos pacientes. Los inhibidores de nucleósidos, muchos de ellos hepatotóxicos, rash. Inhibidores de proteasa, como tenemos el lopinavir, tonavir, que estamos usando también, problemas gastrointestinales, ¿no? Y también problemas de lipodistrofia, de dislipidemias. El tenofovir, que lo estamos utilizando de primera línea, hay que tener cuidado con los pacientes que tienen alguna enfermedad renal de fondo. La nefrotoxicidad es menos del 1%, los efectos adversos nefrotóxicos es rara, es menos del 1%, pero si tuviera el paciente de fondo alguna enfermedad renal, sí, esto podría aumentar.
Puede haber síndrome de Fanconi, que es una disminución, ¿no? Es una cirrosis tubular proximal, la disminución de la absorción de glucosa, etcétera, y de algunos elementos. Entonces siempre hay que estar monitoreando la función renal en estos pacientes que están tomando tenofovir, especialmente en que pacientes que son de mayor edad. Bien, RH con efavirenz que se empleaba 20%, tenía que estar monitoreando también si se presenta este efecto adverso, muchas veces, aunque rara vez ha sido graves, ¿no? Y indican suspensión del tratamiento. El efavirenz también lo que produce es trastorno del sueño, alucinaciones, tenemos que tener mucho cuidado, aunque hay pacientes que tenían alguna enfermedad cerebral ya que aumentaba estos trastornos neuropsiquiátricos. ¿No? La prevención. La prevención, tener conocimiento de los mecanismos de transmisión, ¿no? Por ejemplo, la transmisión vertical, que ya hemos dicho es bien alta, entonces debemos intervenir para prevenir la transmisión hacia el bebé, ¿no? Tenemos acá una gestante con VIH, entonces debemos intervenir en el embarazo, en el trabajo parto, en la lactancia. En el embarazo debemos iniciar targa, ¿no? Lo más tempranamente posible. La norma técnica dice a partir de las 12 semanas, pero si la paciente ya viene tomando retroviral, ¿no? Entonces hay que continuar nomás el retroviral, sea el trimestre que sea. Hasta ahora no ha sido relacionado si algún medicamento ¿no? produce algún efecto congénito, algún efecto de malformación congénita ah, relacionado a los retrovirales. Entonces, su uso es seguro en gestantes. 35% es alto, debemos bajarlo si toma targa. El parto es por cesárea y no se da lactancia materna, sino se dan leche artificial, entonces la prevalencia puede bajar de 30 a menos del 1%. Inclusive en estos tiempos no debe nacer un niño con infección por VIH si es que se ha intervenido eficazmente durante el embarazo, el parto y la lactancia materna. ¿Sí? Bien. En cuanto a la transmisión parenteral, sí, ustedes van a ser internos, van a ser residentes. En algún momento de su carrera van a sufrir, de su carrera médica, van a sufrir algún accidente laboral. Lo que debemos es saber actuar. Yo me he pinchado 2 veces con pacientes de VIH, una vez de interno y otra de residente. Entonces, lo que debemos de saber es actuar para disminuir, ¿no? El riesgo de transmisión de esta infección. Entonces, lo que debemos hacer en primera instancia cuando sucede un accidente, por ejemplo, tenemos acá un pinchazo, ¿no? Está con guantes, felizmente, es lavar la herida inmediatamente, lavar la herida con agua chorro. No vayan a producir presión, ¿no? Tratar de presionar para que salga sangre o succionar, ¿no? Con la boca, nada de eso, ya que pueden no echarle alguna sustancia cáustica, ya que pueden ocasionar mayor traumatismo y más abrir más puertas de entrada para el virus. Entonces, lo que se debe hacer en primer momento, y es la más importante, la medida más importante, es... Sí, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, Hola. doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, se la escucha ahora. ya, sí se ve, ¿no? Sí, sí está compartiendo. Ya, sí, entonces, estaba viendo sobre los accidentes percutáneos, ¿no? La medida más importante es el lavado inmediato con agua a chorro, ¿ya? No vayan a presionar la lesión, no vayan a succionar con la boca, no lo vayan a echar sustancias cáusticas, lejía o alguna otra sustancia, ya que pueden producir más traumatismo y abrir más puertas de entrada para el virus. En ese caso, lo primero que se debe, la medida más importante en primera instancia es el lavado bajo un chorro, ¿no? Dejar la herida, la lesión bajo un chorro de agua, ¿no? Fluyendo durante 5 minutos.
sin presionar, sin tratar de hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces, y después hay que acudir al jefe inmediato para que vayan a tomar su profilaxis preexposición, ¿no? Entonces, su profilaxis hay que tomar retrovirales por un mes, ¿sí? El TLD estamos dando a los pacientes que han tenido un accidente, un pinchazo con pacientes con VIH. Entonces, toman el TLD por un mes. Y también hay que ver si se ha vacunado o no, ya que la transmisión mediante accidentes percutáneos es más alta con hepatitis virales como la B y la C, ¿sí? Ya pueden llegar hasta 100 veces más. Nos preocupamos por el VIH, pero también ¿no? Las que más se transmiten en un accidente percutáneo son las hepatitis virales. Entonces hay que ver si es que ha recibido la vacuna, ¿no? Si ha recibido las 3 dosis completas de la vacuna de la hepatitis B, que es la medida más eficaz de transmisión de la prevención de hepatitis B. Sí, bien. No existe una vacuna disponible, hay varios estudios, Inglaterra, Australia, donde la vacuna, ¿no? Hay una vacuna que se está aprobando la federal de Pacanavir, que es más para prevención, ¿no? Prevención a aquellos pacientes, en aquellas personas que se van expuestos a la infección por VIH-Sida, ¿no? Medida de control de sangre y hemoderiva. Bueno, y todo paciente que va a ser donador de sangre siempre se le hace las pruebas de VIH con ELISAs de cuarta generación, de última generación, ¿no? Que disminuyen el periodo de ventana. ¿Sí? Bien, en cuanto a la cura, se dice que hay estudios sobre, ¿no? Noticias sobre varios pacientes que supuestamente se han curado, pero este es el que se sabe realmente, el que es más estudiado, es el paciente de Berlín, que tenía infección por VIH, tenía leucemia y él requería un trasplante de médula ósea. El donante tenía eh, una mutación, generaba células mutadas en el correceptor CSR5. Así que entonces el virus, aparte de tener, necesita de receptores de la célula huésped, el CD4, y aparte del CD4 necesita un correceptor. Si hubiera mutación en esos correceptores, el virus no puede ingresar. Ya hemos dicho que el virus necesita de la maquinaria de la célula huésped para poder replicarse. En, en este caso, el donante de médula generaba células CD4 con correceptores mutados y no ingresaba, pues que el virus desapareció. Como no se replica, desapareció. Un paciente que hasta ahora está con ELISAs ¿no? no reactivas, así que es una... Ahora, si me preguntan por qué no hacemos trasplante de médula ósea a todos los pacientes, uno, hay que detectar un paciente que tenga ese trastorno o esa mutación ¿no? en los correceptores, que es muy difícil de encontrarlo, uno en un millón. Y segundo, más complicaciones tienen los pacientes por la operación, por la cirugía de la médula ósea, porque también hay que inmunodeprimir, tienen que tomar medicamentos para bajar un poco su sistema inmune y ya puede aceptar la médula ósea. Pues que le pongo acá que es una prueba más de concepto que una cura funcional, pero ha abierto puertas a la investigación sobre las madres, por ejemplo, ¿no? Para tratar a los pacientes con infección por VIH-Sida. Vemos. Este es un paciente joven que paciente de la selva, ¿no? Que acudió a la emergencia por estas lesiones, miren acá, unas lesiones, unos nódulos, ¿no? Múltiples en la cara, también tenía en el cuerpo, ¿no? Acudió por este tipo de lesiones, de tumoraciones venosas duras, ¿no? Y que en las cuales se le hizo una biopsia y fue compatible con sarcoma de Kaposi, ¿sí? Sarcoma tenía en la boca también en la parte del paladar, siempre no se viene a revisar el paladar, ¿no? Entonces, tenía ahí este tipo de lesión. Y también tenía compromiso visceral, pulmones, hígado. Entonces, paciente que tenía un sarcoma de Kaposi cutáneo y visceral. Un paciente que inició retrovirales, pero ya paciente con un diagnóstico tardío. Eh, eh, la respuesta no fue tan favorable, ¿no? Se inició quimioterapia, pero mm, ya llegó, te digo, eh, demasiado comprometido, así que la evolución fue desfavorable y falleció este paciente, ¿no? Un paciente los cuales no debemos llegar a este nivel. Después les digo, la detección temprana es importante para no llegar a este tipo de, de fase en los pacientes con infección por VIH-Sida, ¿no? Es una fase ya avanzada de la enfermedad, un paciente con sarcoma de Kaposi.
el cual de él tampoco nunca se había hecho la prueba de VIH anteriormente, entonces debutó con esta enfermedad oportunista. Esto es lo que no debemos, no debemos. Lo ideal es detectarlos tempranamente antes que lleguen a ser estas enfermedades oportunistas para tener un mejor pronóstico. Bien, ¿qué factores contribuyeron al paciente acuda al servicio de salud en la fase tardía de la enfermedad? Eh, sí, muchos de los pacientes que llegan a la fase tardía es porque uno no se les ofrece la prueba. Tienen varios establecimientos de salud y muchas veces en el primer nivel no se les ofrece la prueba, ¿no? Muchos establecimientos de salud cuentan ya con pruebas rápidas para detección temprana de los pacientes con infección por VIH-Sida. ¿Sí? Entonces, debemos detectar tempranamente. Dice que una de cada tres personas con VIH en América Latina no sabe que lo tiene. Acá es uno de cada siete en el Perú, ¿no? Por cada persona notificada con prueba, hay siete que no se han hecho la prueba, que tienen VIH. A esa población debemos apuntar a detectar tempranamente ¿no? esta infección para que no lleguen a fases avanzadas con un pronóstico malo. Entonces, ¿cómo saber si es portador? Haciendo una prueba de detección de anticuerpos para el VIH. Bien, entonces en conclusión tenemos que es una epidemia en el Perú que afecta a la población más joven, pobre, ciudades más densamente pobladas. La forma de transmisión es por la vía sexual, ¿no? Las enfermedades oportunistas aún constituyen un grave problema en la población VIH, en aquellos de reciente diagnóstico que desconocen su condición de persona que vive con VIH-Sida. Y toda persona, independientemente, toda persona que vive con el VIH, independientemente de su CD4, carga viral debe iniciar carga en el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Preguntas? Hola, hola. Enfermedades oportunistas lo tratamos en otro día. ¿Eh? Hola, hola. Hola. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. De virus pasamos a bacterias. Vamos a pasar a leptospirosis. ¿Sí? ¿Se ve? Ya aquí se observa. Ya. Vamos a pasar a la leptospirosis, una enfermedad subdiagnosticada. Tenemos que estos pacientes que llegan muchas veces a la emergencia, ¿no? Con ictericia y fiebre, ¿no? Vemos a este paciente que es de Iquitos, paciente que acude vemos acá la imagen, ¿no? Con unas escleras ictéricas, un paciente que tenía fiebre de una semana, más o menos, un infiltrado intersticial, un paciente con dificultad respiratoria y la orina milincolúrica, ¿no? Un paciente con transaminasas elevadas, ¿no? De perfil hepático, ictericia, ¿sí? Tos reumatoica, mialgia, escalofríos, ¿no? Paciente que después se le hizo pruebas para diferentes enfermedades que causan ictericia y fiebre, saliendo positiva para leptospirosis. Paciente que recibió tratamiento para leptospirosis, la evolución fue favorable, ¿sí? Paciente de 16 años, adolescente. eh, en épocas de lluvias, ¿no? Esta infección es más frecuente, ¿sí? Tenemos acá leptospira, tenemos dos especies interrogans, que es patógena, ¿no? La biflexia no patógena. Es una leptos que significa fino y espiral, es una bacteria fina, en espiral muy fina, ¿no? Eh, Del, del orden de las espiroquetas, ¿no? Tenemos espiroquetas como el treponema también, y otra más que también, la borelia, que también es una, otra espiroqueta. Son tres espiroquetas, ¿no? Tenemos leptospira, borelia y treponema. Leptospira, pero tiene como 200 variedades y que están relacionadas de acuerdo al huésped, ¿no? Lo más frecuente, los hospederos más frecuentes son los roedores, ¿no?
aunque cualquier otro animal puede ser también portador de esta enfermedad. Tenemos los cerdos, los canes, ¿no? El serotipo más frecuente es la icteromorragia, que produce la enfermedad más grave, que es la enfermedad de Weil, que es fiebre e ictericia, y distribución mundial. Y otros más que vemos acá, como la pulmón en los cerdos, la canícula en canes, ¿no? Y que se presentan en ciertas regiones del mundo. Bien, esas también pueden ser agrupadas de acuerdo a sus similitudes genómicas, moleculares. Entonces tenemos que se pueden dividir también en 25 grupos, ¿no? Estos serobares, que pueden ser 200, se pueden agrupar en 25 serogrupos, ¿no? La heteromorragia es la más frecuente. Esta es una cero estadística de las variedades más frecuentes de leptospira en la región Loreto, ¿no? Vemos la heteromorragia, que está más relacionada a enfermedades graves. Casi el 50% viene con este cerobar, ¿no? Que está más relacionada a roedores. Todos los años tenemos casos de leptospirosis, aunque las épocas de verano, de lluvias, es un poco más alta, ¿sí? Con muertes en algunos casos, ¿no? Entonces, las regiones que están o que reportan más casos de leptospirosis son aquellas regiones que se encuentran en la selva, Loreto, Madre de Dios, Ucayali. Aunque en el año 2022 vemos acá Lambayeque, ¿no? Un número importante de casos de leptospira. Y esto tiene que ver mucho con el saneamiento ambiental, ¿no? Con la eliminación discreta de residuos sólidos, ¿sí? Con el alcantarillado. Tiene que ver mucho. Y Chiclayo, pues, una ciudad que no tiene un buen saneamiento ambiental, un buen recojo de los desperdicios. Nos vemos, como vamos a ver en la foto más adelante. Se hizo también un estudio de febriles en el Perú. Todo paciente febril se le tomaba la prueba para enfermedades metaxémicas o nóticas y se vio que leptospira fue positivo en una tercera parte de los pacientes que llegaron a la emergencia por fiebre, ¿no? Y eran pacientes entre los 20 y 50 años que estaban dedicados a la agricultura y que tenían contacto con animales y consumían agua no potable, ¿no? La mayoría de Lambayeque, la región Lambayeque. Ahora, ¿cómo se transmite? Hay dos formas, una forma directa y una indirecta. La forma directa es contacto con sangre, orina, tejido de animales infectados, por ejemplo, veterinarios, ¿no? O aquellos que trabajan en camal, que tienen contacto con los animales. O por vía indirecta, que es la forma más frecuente, ¿no? A través del contacto con agua o suelo contaminado con orina de estos animales, ¿no? Los animales portadores. Entonces, estos animales orinan en charcos de agua o en suelo húmedo. Un paciente que anda descalzo puede ingresar la bacteria a través de alguna microlaceración en la piel, ¿no? Y por vías sanguíneas puede ir a diferentes órganos. Entonces, hay formas raras como inhalación, ingestión. La transmisión intrahumana no ha sido todavía confirmada. Puede haber transmisión vertical. Y el periodo de incubación de 2 a 20 días, una media de 10 días. Vemos acá algunos determinantes de la reemergencia de leptospirosis: la pobreza, el crecimiento de barrios marginales de forma desorganizada, áreas potencialmente inundables, ¿no? Pobladores que realizan actividades domésticas con el agua estancada de inundación que puede estar contaminada con esta bacteria. Sí, acá vemos una ama de casa, ¿no? Coleccionando agua procedente de un charco acá, ¿no? Agua inundada. Vemos acá, por ejemplo, niños descalzos, ¿no? Y acá unos reservorios como son los canes, ¿no? Son perritos callejeros, que pueden ser reservorios de estas bacterias, ¿sí? La eliminación de la basura también, ¿no? La inadecuada exposición de residuos sólidos, el colapso del alcantarillado, y esto se ve también acá en Chiclayo. ¿Sí? Eh, Miren acá el bañarse en aguas, ¿no? Estancadas, en drenes, son medios de proliferación de esta bacteria. Y acá en Chiclayo, ¿no? Saliendo del hospital, a la vuelta nomás podemos ver acá en la prolongación Augusto Guía, miren la basura que se está eliminando acá, ¿no? Cantidad de basuras, contenedores, ¿no? Repletos. Y acá vemos una persona con su bolsa de basura que va a eliminar acá, descalza, ¿no? Hay animalitos por acá, perros, acá vemos un perrito, y que son reservorios, que están alimentando, que están orinando en esta parte. Es por esto que Chiclayo, todos los años tenemos casos de leptospirosis y algunos años más, como el año 2022. ¿Sí? Por acá, la señora acá, recolectando la basura. Acá, miren, por el cerro este que está partido, ¿no? Le pasa la vía de vertimiento. Vemos que la gente elimina desde acá arriba, bota su basura acá. Y esto se ve todos los días, ¿no? Todos los días veo. Cada vez que voy al hospital, paso por esto, ¿no? Y acá, en esta calle de Augusto Leguía, frente al hospital, al costado,
hemos tenido casos de leptospirosis, varios casos de leptospirosis. Bien, entonces vemos que la bacteria puede ingresar a través de la piel, a través de una solución de continuidad, o también a través de la mucosa, a través de los ojos, la mucosa oral. Y por vía hematógena se puede diseminar a diferentes órganos, especialmente en el cerebro, puede producir meningitis, en el hígado, hepatitis, en el riñón, la nefritis, puede producir rash, y este bacteria se elimina a través de la orina. Es una enfermedad que puede causar una infección sistémica, afectando a diferentes órganos, ¿no? Principalmente endotelio, vasculitis, en el hígado, necrosis hepática, invasión de sinusoides, puede producir hasta uveitis, miositis, entonces, meningitis, inclusive pacientes con neumonitis hemorrágica, que es la principal causa de muerte en estos pacientes, en el riñón, insuficiencia renal, sea por isquemia, nefritis o el efecto tóxico de la misma bacteria. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad tiene un amplio rango de manifestaciones clínicas y de gravedad, aunque la mayoría son infecciones subclínicas o se autolimitan en un 90%. Un 10% llegan a ser graves, no potencialmente fatales, principalmente falla renal, falla hepática y la neumonitis hemorrágica, causa principal de mortalidad. Es una enfermedad que tiene eh, que se presenta, tiene dos formas clínicas, ¿no? Una forma con ictericia y una forma anictérica. La forma anictérica es la más frecuente, 90% son anictéricas, 10% ictérica. Y estas dos formas clínicas tienen dos fases, ¿no? Una fase lectospirémica, cuando la bacteria circula en la sangre, y una fase lectospiúrica, después de una semana, cuando la bacteria es eliminada a través de la orina. ¿Sí? Entonces, igual acá en la fase ictérica, fase lectospirémica, fase lectospiúrica. Vemos la fiebre mismo puede presentarse. En estos primeros días de la enfermedad se puede confundir con cualquier otra enfermedad, por ejemplo, dengue, malaria, sepsis, no se puede confundir con cualquier otra enfermedad. Eh, pero, por ejemplo, en el dengue puede durar 3 a 5 días y luego ya no regresa. Pero en el caso de la leptospirosis, miren, la fiebre, 3 a 7 días, baja 24, 48 horas, sin fiebre, 78 horas sin fiebre y nuevamente fiebre, ¿no? Es una fiebre dromedaria, ¿no? Fiebre bifásica. Acá, eh, ¿qué lo diferencia, por ejemplo, del dengue? ¿No? Si hay fiebre, baja valores normales y nuevamente recurre, entonces nuevamente se presenta fiebre, podemos sospechar en leptospirosis. En el primer día de la enfermedad se confunde con cualquier otra enfermedad, mialgia, cefalea, dolor, puede ser hasta dengue. En la fase leptospírica, algunos pacientes pueden tener algunos síntomas, meningitis, pero en la fase ictérica, la segunda fase sí es más grave, ¿no? Los síntomas son más intensos, ¿sí? Ictericia, melena, insuficiencia renal, pancreatitis, ¿sí? Los pacientes, lo cual es conocido como la enfermedad de Weill. El diagnóstico se hace por prueba de tamizaje con IgM, ¿no? Captura de anticuerpos de tipo IgM, con una buena sensibilidad y una buena especificidad. Entonces, tenemos acá la prueba de IgM. IgM es la que utilizamos actualmente para tamizaje de leptospirosis. Si sale positiva, mandamos a hacer la prueba confirmatoria, la prueba del MATS, la prueba de aglutinación microscópica, ¿no? Esto solo se realiza en laboratorios de nivel 4, ¿sí? Laboratorios de alta complejidad, de bioseguridad alta. Se realiza solo en el INES, ya que utiliza antígenos vivos, ¿no? Leptospiras de diferentes serovariedades vivos. ¿Mm? La prueba se envía al INES, Instituto Nacional de Salud en Lima, y esto nos envían los resultados confirmando y además nos ve la cero variedad que está afectando en la región o en los pacientes, ¿no? Hay pruebas moleculares también, como la PCR, pruebas rápidas. También es importante detectar los signos de alarma, ¿no? eh, que los pacientes pueden presentar, ¿no? Y en este caso referir hospitalización, internamiento, como la disnea, alteraciones urinarias como liguria, fenómenos hemorrágicos, hipotensión, alteración del nivel de conciencia, vómitos, arritmias, ictericia, estos pacientes requieren hospitalizarse, ¿sí? Hay algunos determinantes de mortalidad, de letalidad, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria. Un paciente que tiene insuficiencia respiratoria tiene 11 veces más la probabilidad de morir que aquellos que no tienen insuficiencia respiratoria. Y así tenemos, por ejemplo, liguria, casi 10 veces más. Si presentan arritmia, 2 puntos y tantos más. Anormalidades, bueno, y transversales, 7,3. La enfermedad también se puede clasificar de acuerdo a su intensidad, leve, moderada, severa, ¿no? Leve, síntomas inespecíficos, no hay una alteración hemodinámica franca. Moderada, sí hay alteración hemodinámica con ictericia, y severa ya sí hay
falla orgánica, ¿no? Con insectericia. El tratamiento, como es una bacteria, tiene un tratamiento específico con antimicrobianos, ¿no? Si es leve, medicamentos por vía oral, doxiciclina, lo que más utilizamos, o amoxicilina o ciprofloxacin por 7 días. En caso de niños, no se debe indicar, en menores de 8 años o hasta 40 kilos, no se debe indicar doxiciclina por los problemas dentales y óseos que puede producir. Alternativos, amoxicilina, eritromicina o ciprofloxacin. Y bueno, el tratamiento de soporte con dieta, líquidos, controlar la fiebre, etcétera. Y en caso de moderado severo, que hay que no tener en la vía oral, podemos utilizar penicilina G sódica, endovenoso, o podemos utilizar cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, por 7 días igual. ¿Sí? Y no contamos con estos medicamentos, ampicilina y ciprofloxacina por vía endovenosa, tanto en adultos como en niños. ¿No? Bien. Existe también la profilaxis, aquellas personas que viajan a zonas endémicas, ¿no? Zonas de alta prevalencia de leptospiras, sea por trabajo, turismo, pueden tomar estos medicamentos para prevenir la leptospirosis. Por ejemplo, doxiciclina se puede tomar semanalmente 200 miligramos, desde 4 semanas antes de que ingrese a la zona, perdón, desde una semana antes de que ingrese a la zona hasta 4 semanas después que salga de la zona, ¿no? De la zona de riesgo. A doxiciclina o amoxicilina. Bien, las medidas preventivas. Evitar el contacto con roedores dentro y alrededor de las viviendas, drenar aguas estancadas, tapar los recipientes de consumo de agua, ¿sí? Evitar bañarse en aguas estancadas y siempre usar guantes, botas, gomas, zonas de riesgo, ¿no? Existe una vacuna que se utiliza en Centroamérica, pero esta vacuna está hecha con las 0 variedades más frecuentes en su medio. ¿Puede servir acá o no? No está disponible en nuestro país. Las serovariedades pueden variar de acuerdo a la región, puede servir o no, porque las serovariedades acá son diferentes, pueden ser diferentes a Centroamérica. ¿No? Una vacuna no disponible en nuestro medio. Entonces, el leptospirosis es una zoonosis producida por bacterias espiraladas y tienen como reservorios roedores y diversos animales domésticos y salvajes. Bien, ¿alguna pregunta? Hola, hola. No, doctor, todo claro. Muy bien. Hola. Todo claro, doctor. Muy bien. Ya están enviando las diapositivas con la delegada. Nos vemos el día de mañana con la siguiente clase de recuperación. ¿Sí? Nos vemos. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Gracias. doctor. Hasta luego, Gracias. doctor.